A esta hora, el programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, El Péndulo, con la conducción de Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda. Comenzamos esta nueva edición del Péndulo, nuestro espacio que se transmite todos los domingos a través de Radio Madero, La Fuerza del Norte y por la señal Desierto de Atacama Televisión. Como en cada jornada, contamos con la participación de Raquel Cordero, Noelia Miranda y Celeste Ruiz de Gamboa, bajo la conducción en esta oportunidad de quien les habla, Verónica Reyes. Antes de presentar a nuestro invitado tan especial, vamos a ir con una breve reseña noticiosa de la zona norte. Señalemos que en Arica, la puerta norte de nuestro país, hay una situación que afecta a cientos de pequeños agricultores de esa zona. Se trata de nuevas incautaciones de frutas y verduras procedentes de Bolivia, las que ingresan a Chile sin ningún control sanitario, poniendo en riesgo la producción local, por supuesto, y a los pequeños locatarios que traen productos en forma regular. Según las autoridades, los productos incautados hasta la fecha ya duplican los decomisos realizados en años anteriores. También en estos 7 días ha llamado la atención la denominada Guerra del Güiro, que ha generado hechos de creciente violencia en la costa de Tocopilla, donde recolectores chilenos y peruanos han protagonizado serios enfrentamientos. El mercado chino es el gran comprador del güiro, que es utilizado para productos cosméticos. Y una muy buena noticia para nuestro país y para la región minera es que el precio del cobre sigue en alza. Sigue subiendo, lo que esperamos se traduzca en una reactivación económica para el país. Pero vamos a nuestro invitado que ya les habíamos anunciado tan especial, y que se trata del abogado Cristian Miquel. Cristian es titulado de la Universidad Adolfo Ibáñez y es consejero político del Movimiento Revolución Democrática y asesor legislativo de Fundación 2020, una fundación que se dedica al tema educacional, un tema tan vigente en estos días. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa. Y parte Celeste con la primera pregunta. Yo no entiendo nada de educación. Toda la reforma que hicieron me dejó absolutamente descolocada. Yo sé que tú naciste con la Revolución Pingüina y ahí te decidiste a ser político y a participar en lo que es educación. ¿Tú podrías explicarme qué es lo que está pasando? ¿Que no hay nadie contento? Claro, primero que nada agradecerles la invitación y solamente quiero aclarar que yo fui consejero político, pero en este momento ya no lo soy. Me falta actualizar eso en la página web. Y también dividir las aguas en torno a Educación 2020, que es una fundación que no tiene compromiso partidario y somos transversales, queremos hablar con todos, los candidatos presidenciales particularmente, independiente de que algunos de nosotros sí somos militantes de algunos partidos. O sea, tú sigues militando. Yo soy militante, sí. De pero Revolución Democrática. Exacto. Ya. Muchos de nosotros no lo son y como tú bien decías, personalmente mi interés en la educación partió en la universidad. Yo entré en el 2005 a la universidad y el 2006 fue la Revolución Pingüina. De ahí en adelante, bueno, Educación 2020 nació el 2008 y luego vino la revolución, para llamarlo de alguna manera, del 2011. Entonces, mi generación fue muy marcada por el tema de educación y yo mi trabajo profesional lo he tratado de enfocar en ese sentido. Explícame qué pasa en educación con esta reforma. Bueno, esta reforma trató de reflejar lo que los movimientos sociales de la educación demandaban en la calle. Muchos dirán que no necesariamente lo pudo hacer de la manera que hubiera querido, pero lo que sí hizo la reforma, con todas sus fallas, con todos sus traspiés que ha tenido, que tienen que ver más con el contexto político en el que se desenvuelve una reforma. Hay gente que no cree en ella por razones ideológicas, y es muy legítimo que así sea. Lo que hace esta reforma es solamente poner al día en algunas cosas mínimas de civilización en este país. Estamos hablando de que, por ejemplo, la ley de inclusión lo que hace es tratar de transformar lo que era un mercado, que eran los colegios particulares subvencionados que podían lucrar, como en un mercado, que cobraban un copago y por lo tanto dividían a las familias y a los niños en
según su capacidad de pago y su capacidad económica, lo cual es muy violento si nosotros... No su capacidad. Exactamente, no tiene que ver con su capacidad intelectual, la cual está repartida de manera totalmente equitativa en toda la población. Ahora, nosotros sabemos, y ustedes saben muy bien, que este es un país que está muy dividido socialmente, y eso se reflejaba también en la educación. Entonces, lo que trató de hacer esa parte de la reforma, que fue por donde se empezó, fue ponernos al día en un mínimo de decir, somos todos iguales y todos tenemos derecho. O sea, esa es la parte positiva de la reforma. Pero ¿y cómo se puede implementar eso que tú estás diciendo? ¿De qué ¿Será manera? positivo? ¿Será posible? Sí, ¿y será positivo? Pregunto yo. Exacto, Siempre. y será real frente a eso, esa explicación que tú estás dando, y perdóname que te salte, Raquelita, pero a mí me preocupa bastante lo que tú acabas de decir, porque esto ha sido un proceso de larga data. O sea, un presidente le pasó a otro, uno le dio educación, Frei Montalva le dio educación hasta séptimo, octavo, después lo aumentaron a 12 años. Ha sido progresivo. Pero todos estos alumnos que estudiaron y que tuvieron esta posibilidad 30 años atrás, de pronto tenían que estudiar en alguna parte o tenían que estar en algún colegio y no dieron abasto los colegios. El ministerio y el sector público no tenía colegio para todos. Entonces, por lo tanto, surgieron estos colegios. Y algunos muy buenos y otros no tan buenos. Y en buena hora, pero los buenos los han castigado exactamente igual que a todos los malos. Así es. Entonces decidieron eliminarlos o cambiar este sistema. Y hablan del lucro. Yo, padre, que tengo a mis hijos chiquititos, los quiero poner en el mejor colegio. Y me importa un bledo, realmente gastarme toda mi plata en que mi hijo, como de hecho lo hice en mi vida, estudie en lo mejor, y no me importa que sea privado o público. Fantástico que sea público, pero que sea bueno. Que la enseñanza pública se iguale con la privada. Eso sería el ideal. Claro. Pero ahora, no es muy cierto que, claro, los colegios privados subvencionados pudieron cubrir una demanda. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de calidad, y lo que nosotros queremos hacer es hablar de calidad. ¿Sí? En el caso, nosotros consideramos que calidad incluye también educarse con aquellos que son diferentes a nosotros. El problema de segmentar a los colegios es que es un tema más bien social. Es un tema de calidad, porque yo... O sea, es que la calidad no tiene que ver exclusivamente con eso, creo yo. No exclusivamente, pero es una parte. Es una parte de la calidad. Una parte de la calidad es yo me tengo que preparar, y yo tengo que preparar a los niños para que se muevan en un mundo diverso, en un mundo donde van a haber niños de origen haitiano, mapuche, de origen socioeconómico distinto al mío, y lo que se quiere hacer con la reforma es que esto ocurra, nos encontremos en las escuelas. Pero esto no va a terminar con los colegios privados subvencionados. Los proyectos privados subvencionados van a seguir existiendo, pero van a ser gratuitos, y de hecho con la reforma hoy en día reciben más recursos. Pero en todo caso yo no vengo a defender la reforma, porque no es tampoco mi rol, ni siquiera mi gobierno. Exactamente. Pero yo sí quiero destacar, por un lado, la ley de inclusión, en ese sentido que les decía, la reforma de la carrera docente, que eso es muy importante porque va directamente a los profesores que están en la sala de clase. Ya veíamos que esta semana va a haber un aumento en promedio de 30% de los sueldos. Entonces, ¿cuál es la parte con la que tú no estás de acuerdo en la reforma? ¿La gratuidad? No, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero una pregunta. La gratuidad, sí, la gratuidad podemos hablar sobre eso también, pero una de las cosas que a nosotros no nos pareció fue el orden de los factores. A nosotros nos parece que la educación pública debe haber sido la prioridad y debe haber sido el primer proyecto. Hoy en día el proyecto que saca las escuelas de los municipios y profesionaliza el sistema está aún en el Senado, está en una situación bien desmejorada, todavía no ha sido publicado como ley, y en realidad ha sido una pelea bien dura cuando se trata de lo más importante, que es reforzar la educación pública. Es bien importante, claro, porque el Estado tiene un deber. Que este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, decidió como prioridad reformar la educación, y la gente no lo entiende tanto.
pero son varios proyectos paralelos. Así es. Y en estos varios proyectos paralelos, unos avanzaron, otros no, y ahí es donde realmente... Esto de lo que dices, creo, la desmunicipalización, justamente es uno de los proyectos. Pero los alcaldes de Providencia, de Ñuñoa, de Las Condes, están diciendo que no quieren que les quiten los colegios porque ellos están haciendo un muy buen trabajo. Claro. Y efectivamente Claro. así es. Tanto así que cuesta mucho que los niños puedan entrar a los colegios porque ya no hay cupo, no dan abasto. Claro. No hay vacante. Entonces, ¿por qué quitarle lo que están haciendo bien Lo a bueno. los que lo están haciendo bien? Lo que pasa es que, primero, es muy desigual lo que pasa en Chile, eso lo sabemos. Hay comunas muy pobres, la desigualdad que hay socioeconómica y territorial en Chile se manifiesta también en las escuelas. Entonces, tenemos colegios, claro, de comunas más ricas que tienen la posibilidad de inyectar recursos a esos colegios y hacer un buen trabajo. Y porque se lo han tomado en serio también. Tú lo estás diciendo, se lo han tomado en perdón, serio. ¿Podemos volver a lo tuyo, que es Fundación 2020? Por supuesto. Porque definitivamente a mí me parece tan increíble que uno de los problemas enormes que hay en este país es la educación. Y que gobiernos que se han preocupado a fondo, como el de la presidenta Bachelet, que ha querido hacer una reforma estructural en el tema de educación, no ha considerado los aspectos de ustedes. Porque en realidad, pucha, qué fantástico para un presidente tener una organización, una fundación como esta, y que está entregando la panacea mundial, porque uno lee los aspectos de lo que ustedes proponen y parece tan simple, como por ejemplo mejorar los colegios en el sentido de tener mejores salas, mejores aulas, tener lugares más de esparcimiento para los niños, en fin, cosas tan sencillas que parecen. ¿Y por qué no las toman? ¿Por qué no han seguido los pasos de ustedes? Bueno, yo creo que ellos tienen otras prioridades, pero lo que nosotros decimos es que hay cosas que no tienen que ver a veces con plata. Por ejemplo, nosotros publicamos esta semana nuestro plan nacional, nuestras 30 prioridades para el año 2030, con una visión de largo plazo. Nosotros lo que estamos haciendo ahí es un énfasis. ¿Perdón? Vamos a estar todas muertas. No, pero hay cosas que son de corto, de mediano y largo plazo. Menos mal. Ah, ya, Ahí ok, está, menos estamos- mal. Pero y los nietos, hay que Libros de pensar en corto plazo. ellos. Bueno, de hecho, los resultados de algunas reformas como la carrera docente se van a ver en 10 años. Esos pobres, oye, yo lo encuentro Bueno, pero lastimoso. dejemos lo que Dejemos termine, ya. que termine lo que yo le estoy preguntando. Bueno, en nuestro plan, lo que nosotros estamos proponiendo Sí. es enfocarnos en la calidad. Como yo les decía, esto fue una puesta al día de algunas cosas. Primero, desegregar el sistema, tratar de incluir más a toda la población, pero además aumentar el financiamiento, sin duda, aunque, digámoslo claramente, en Tú Chile... dijiste, no todo es plata. Claro, primero no todo es plata y segundo, en Chile se invierte mucha plata en educación. Eso estamos bastante bien posicionados en ese sentido. Sin embargo, eso no está impactando los aprendizajes. Eso es lo que nosotros nos dimos cuenta. No está impactando los aprendizajes, algo está pasando acá. Entonces nosotros proponemos, entre otras cosas, primero es un plan que abarca desde la educación inicial, que para nosotros es absolutamente Y prioritaria. eso es la más importante. La ¿no? más importante, pero también esto tiene que ser una reforma Como integral. decía Kass, los niños son lo primero. Exacto. Lo preescolar. Absolutamente, porque está recontra comprobado que la inversión que se hace en educación inicial tiene un impacto muy fuerte, porque los niños cuando se están desarrollando es cuando más aprenden claro, y cuando más pueden claro. también sufrir traumas terribles si es que esto no se hace bien. Y esta Sí. reforma empezó por los universitarios. Correcto. Ahora, también hay que hacerse cargo de todo. O sea, esto es muy difícil porque hay que tratar de Pero ¿cuáles balancearse. de las propuestas de ustedes ha tomado el gobierno para ponerlo en práctica? ¿O cuál Bueno. sugerencia? Bueno, nosotros también estábamos a favor del fin al lucro, el fin al copago, el fin de la selección. Todas esas cosas sí se vieron reflejadas. Ahora, la manera en que se ejecuta y se implementa, eso es otra cosa. Por ejemplo, nosotros proponemos en nuestro plan nacional algunos ajustes a la reforma. Uno de los ajustes, bueno, tiene que ver con la ley de inclusión, para resolver algunos de los problemas que le generan a los sostenedores esto de ser dueños de su inmueble. Nosotros decimos permitir arrendos regulados de una forma indefinida, pero evitando que lucren. Por eso tienen que ser arrendos regulados. Por ejemplo, en otros temas
volviendo a los temas que me gustaría conversar también. Evitando que lucren, o sea, ¿por qué el lucro que gana? es lo peor. Porque, sí. ¿por qué mi chica se va a forzar a alguien si no va a ganar plata? Sí, eso es interesante Porque, conversarlo. claro, esta cosa del lucro, ustedes como pingüinos pusieron que el lucro era lo peor de lo peor. ¿Y quién no emprende un negocio para ganar algo? plata? Pues si no, claro. ¿cómo? ¿Para qué? Lo que pasa es que ahí el lucro en la educación se relaciona directamente con la calidad y de la siguiente manera. Yo estoy poniendo recursos como Estado en las escuelas o en las universidades o en los centros de formación técnica. Con su deber nomás cumple, po. Por supuesto. El problema es que yo necesito que ese recursos sean usados eficientemente y se reinviertan en educación, en implementos, en buenos profesores, en metodologías innovadoras. Bueno, en relación a lo que tú estás diciendo, yo también estoy pagando por la educación de Chile, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Ya, y dime una cosa, ¿por qué yo le voy a pagar el colegio a un señor Luxich? Claro. ¿Por qué le voy a pagar el colegio a ellos? Claro. Porque la propuesta que hay hoy día va apunta a eso, a que todos tienen que tener gratuidad. No, en realidad yo creo que la propuesta no desconoce que el sistema es mixto, que está bien que haya proveedores privados subvencionados, siguen habiendo también los proveedores privados pagados, que a donde va básicamente la élite de Chile, y están los colegios públicos. Es una propuesta que reconoce eso, no se trata de unificar, esto no es una escuela nacional unificada. Esto, en buena hora. En buena hora, porque buena hora. Sabemos que los resultados que tiene que haya esta diversidad de proyectos, está bien que haya un privado que quiera llevar un proyecto educativo, pero lo que nosotros queremos es que lo que impulse su incentivo a hacer ese proyecto educativo sea la educación, sea mejorar la educación, no ganar plata retirando utilidades. Eso es muy distinto al sueldo. El sueldo no es un lucro en estos términos. Está bien que tengan un sueldo justo, adecuado a lo que corresponde al trabajo que están haciendo. Eso nadie se opone. El tema, tú hablas mucho de la calidad. ¿A qué llamas tú tener una educación de calidad? Nosotros tenemos una propuesta verdaderamente revolucionaria al respecto. Y lo digo muy seriamente, porque nosotros estamos trabajando con más de 20 escuelas en todo Chile, principalmente en la Araucanía y en Santiago. Y todavía no nos hemos expandido al norte, pero están nuestras intenciones hacerlo. Vamos de a poquito porque tenemos capacidades limitadas, pero lo podemos despacito. Y lo que nosotros hacemos en esas escuelas se llama innovación pedagógica. Innovación pedagógica no dice mucho, pero en simple se trata de hace 100 años que tenemos aulas que son iguales, digamos, un aula del siglo XXI es igual a un aula del siglo XIX. Claro, si uno ve una foto, lo único que cambia es el color. Claro, es lo mismo. Los pupitres sentados adelante, donde el profesor lo que hace es como vertir el conocimiento en un vaso que es del alumno, cuando en realidad se trata de encender un fuego, encender el interés del alumno, porque los medios tecnológicos, el conocimiento está a disposición de todos hoy en día. Ya no es que el profesor es el guardián del conocimiento. El profesor ahora es un facilitador del aprendizaje. Un conductor que debe generar que los estudiantes profesores hay en aprendan. Chile? En Chile la cifra de profesores en este momento no la tengo a disposición. Pero son muchos. Pero son muchos profesores. Y la mitad de ellos son están en las escuelas públicas, y la mitad de ellos ganan pésimo y no sé si serán tan buenos profesores. Por eso, exactamente, por eso que si nosotros reconocemos algo de la reforma es la carrera docente. ¿Por qué aumenta? Aumenta los puntajes de entrada a las carreras progresivamente. Y tienen que aumentar los sueldos para que sean buenos profesores. Aumenta los sueldos para atraer a los mejores. Nos queda muy poquito tiempo. Entonces, tú estás hablando de este proyecto revolucionario, esta propuesta revolucionaria. Nosotros queremos. Y en otro aspecto, tú dices que educar es liberar. Sí, bueno, esa es mi personalmente mi visión, porque yo creo que cuando nos educamos, nuestras posibilidades se abren, el mundo se abre para nosotros, y eso significa qué es lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, nuestro plan en concreto, un plan piloto de 2.000 escuelas, ojalá las 2.000 escuelas que tengan peores resultados de intervención de innovación pedagógica. Innovación pedagógica es hacer las cosas distintos.
desordenar de alguna manera, de una manera creativa la sala de clases con proyectos como las tutorías, las redes de tutoría, que bueno, no voy a tener tiempo de explicárselo en esta oportunidad, podría ser en otra oportunidad, o los aprendizajes basados en proyectos, que incorporan habilidades diversas como el pensamiento crítico que es necesario en el siglo XXI, el trabajo en equipo. No solamente la medición de la masa hizo eso en Las Condes, hizo escuelas especiales justamente para buscar otras capacidades de los niños que parecía que tenían muy mal resultado académico. Correcto. Y lo consiguió. Sí, funciona. ¿Lo tomaron ustedes como ejemplo? Nosotros tomamos como ejemplo una experiencia mexicana que transformó más de 12.000 colegios. En Chile son 12.000 escuelas. Sí. Y México logró no formar 12.000 escuelas, tiene mucho más. Y lograron elevar los resultados con estas innovaciones pedagógicas como las que nosotros estamos proponiendo e implementando para que lograron subir los resultados del colegio con peores resultados, igualar los que tenían mejores resultados. Y para hacer esto que tú estás planteando, ¿a quién tienes que dirigirte? ¿Al Ministerio de Educación? ¿Hacer una ley especial? No, Cosas. acá nosotros lo que proponemos es darle a las escuelas mayor autonomía porque hoy en día están ahogadas de obligaciones. Y de que no le pagan los sueldos. Estamos hablando de más de 1.800 obligaciones que deben cumplir las escuelas. Los equipos directivos a veces pasan más tiempo tratando de cumplir con esas obligaciones. Por ejemplo, les puedo contar una cosa que nos contaron, porque nosotros nos reunimos con varios sostenedores y equipos directivos. Nos contaban un absurdo, por ejemplo, que en un terremoto que hubo, no recuerdo cuál fue, pero que tembló. Uno de los tantos. Sacaron mientras los profesores sacaban a los niños, la directora, en vez de cuidarse a sí misma, fue a buscar los libros de asistencia, porque sabe que ella tiene que cumplir con las asistencias, porque esos libros valen millones de pesos para esa. ¿Ya? Esas son cosas que son absurdas, no pueden pasar. Los directores, los profesores tienen que estar preocupados de educar, no de estar cumpliendo con las obligaciones que les dice el ministerio, ¿ya? Que hoy en día son demasiadas. Lo mismo con las rendiciones de cuentas. Nosotros lo que nuestro plan propone es flexibilidad y autonomía para las escuelas. ¿Tú pensarías que el Ministerio de Educación tendría que cambiar absolutamente su planteamiento? Nosotros proponemos una reestructuración integral del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se quedó atrás. Hay que modernizar el Estado y eso es absolutamente vital. O sea, es lo mismo que la sala de clase. Correcto. Es lo mismo, si esa sala de clase antigua, el ministerio está igual, está para esa época. Exactamente. Pero quizás es la burocracia la que nos aflige, la que nos Absolutamente. asfixia por todos lados. Absolutamente. Burocracia. Porque Sí. podrían hacerse las cosas sin mayor... Sin mayor problema. papeleo, Claro, pues. sin mayor papeleo, no puede Sin ser. que tengas que ir a timbrar a la puede- oficina 4 no puede y ser después que a la en el oficina norte, 3 y que en llamar el, a no perdón, sé que en qué. el sur de este país no se le paguen los sueldos a los profesores. Sí. Yo en el norte tampoco. Pero es un Es escándalo, un y escándalo. tienen como Varios 4 alcaldes que están meses aquí. sin sueldo. Sí. Así es. Entonces, ¿cómo pueden enseñar? No pueden enseñar en esas condiciones. Claro. Y al mismo tiempo hay algunos casos de profesores excepcionales que están perdidos por ahí en alguna islita o con difícil acceso, y ese profesor enseña a 20 niños Exacto. muchas materias y se da por entero. O sea, hay profesores y profesores, pero hay una gran cantidad de profesores que son los que ingresaron a las universidades con los puntajes más bajos, Así es. en las universidades con menos exigencia, y esos son los profesores que después van a las aulas y no enseñan tan bien, porque no están tan bien preparados, no están al día, en No fin. tienen el entusiasmo, no tienen la... No tienen la motivación. ¿Cuál es el La incentivo? motivación. ¿Cuál es Correcto. el incentivo? Bueno, eso es bien grave. Por ejemplo, en la educación inicial, la proporción de adultos por niño en Chile todavía es muy baja. Nosotros creemos que, por ejemplo, en la sala cuna habría que llegar a una proporción de una educadora, 2 técnicos por 14 niños. ¿Ya? Sí, y ahora... Por lo menos. Hoy en día es de 23. ¡Wow! Entonces, Oye, ¿y cuánta importancia le atribuyen ustedes a la participación del sector privado en la educación? O sea, está público-privado, digamos. Es importantísimo para ver qué tipo de profesional en la educación superior más, Sí. pero desde abajo. bueno, en la escuela nosotros, por ejemplo, proponemos un fondo de colaboración, un fondo concursable para que las escuelas colaboren, los colegios privados con las escuelas públicas colaboren intercambiando mejores prácticas, conociéndose, interactuando, porque claramente si los colegios privados, ahora quiero primero hacer una aclaración, los colegios privados de Chile
no muestran mejores resultados que los colegios públicos, porque la crisis de la educación es transversal. Ah, sí. O sea, decirle Eso es lo increíble. Eso es lo increíble. A pesar de la inversión que tienen esos sí, colegios. Claro, sí. tienen canchas, tienen Claro. computadores, pero no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Eso lo vemos en mediciones internacionales. Entonces, Claro, porque están todos centrados en la prueba máxima esta para entrar a la universidad. Eso es un temazo. Y todo va hacia Todo allá. hacia Y los allá. chiquillos, en lugar de tener una buena nota o estar preocupados de otro gran Una buena tema, base. tienen que estar preocupados del De famoso contestar test. bien para sacar Claro, mejor, claro, puntaje. nada más que Oye, eso. ¿y este plan piloto que tienen ustedes ya lo iniciaron en algunos colegios? nosotros tenemos un plan piloto que iniciamos como fundación, pero lo que nosotros le proponemos al próximo presidente o presidenta es que implemente este plan piloto a nivel de Estado, como una política pública, que diga, yo voy a intervenir en las escuelas con innovación pedagógica, porque la forma en que están enseñando no tiene resultados. Oye, y Guille, ¿qué es lo que dice el programa de Guille? Bueno, Guille, su preprograma, porque en realidad este es como su preprograma, es muy... Pre, y esperamos ver un programa un poquito más aterrizado, con cifras como lo que presentamos nosotros. Nosotros nos pusimos a ver si nos alcanzaba la plata, qué es lo que necesita ley, qué es lo que no necesita ley. El caso de Guille, en realidad es una propuesta de continuidad del gobierno de Michelle Bachelet. Seguir ¿Y lo el, mismo, y el más de caso lo de mismo. Piñera? Piñera tiene algunas propuestas interesantes, pero algunas que a nosotros nos preocupan. De todas maneras, nosotros ¿Qué te tenemos... preocupa, por ejemplo? Por ejemplo, a nosotros nos preocupa esta idea de crear 300 nuevos liceos bicentenarios. Porque lo que nosotros queremos es que si son 12.000 escuelas en Chile, sean 12.000 escuelas de excelencia. No que agarremos, porque esto es muy raro medir la calidad. Claro, yo selecciono aquí a los mejores estudiantes, a los mejores profesores, a los mejores... Y los saco de los demás colegios. Entonces es como medir la calidad de un hospital que atiende a puros enfermos sanos. Claro. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo y nos habría gustado seguir conversando contigo mucho más. Igualmente. Así que nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. ¿Te sientes bien? Escuchas Madero FM. Madero FM, todo el día al ritmo de tu vida. Madero FM. Aquí donde tú estás. Recorrimos el desierto más árido del mundo para estar contigo. Déjanos ser parte de tu vida. Madero FM. Todo el mundo nos ve, en el deporte todo el mundo nos ve, en nuestro norte todo el mundo está escuchando nuestra música. Por la nueva cultura de la información, noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción, desde el norte para el mundo, Madero. ¿Buscando un depart? ¿Y no te alcanza el financiam? No te quedes con tus planes inconclusos. En Antofagasta, tener un departamento Almagro es posible. Aprovecha hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro en Antofagasta y vive a otro nivel. En Antofagasta, decidir cambiarse a un Almagro ahora es más fácil y conveniente. Cámbiate hoy. Este es el momento de vivir a otro nivel con un financiamiento a otro nivel. Almagro. Vivir superior. Verifica, revisa y consulta condiciones en almagro.cl/90%. La Fuerza del Norte en Caldera y Bahía Inglesa 104.1. Madero FM. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. Bueno, y ya estamos de regreso en este segundo bloque del Péndulo, con una invitada que es una profesional de alto prestigio en el mundo académico nacional. Estamos hablando de Ana Luz Durán Báez.
trabajadora social, cientista político, magíster en ciencia política y doctora en Derecho y Ciencia Política. En la actualidad, Ana Luz se desempeña en la Universidad San Sebastián como directora del Centro de Investigación de Educación Superior en esa misma universidad. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a toda la gente del norte que hoy nos está escuchando. Dime, ¿cómo crees tú, con todos tus conocimientos, que se puede encarar la educación aquí en Chile? A ver, yo creo que primero tenemos que saber dónde estamos parados. Justo lo que dice nuestro libro. Mira, muy importante, porque a veces en estas discusiones nos vamos... Nos desbordamos de repente con nuestros valores, con nuestras ideas, y no nos damos cuenta exactamente dónde estamos parados, y es muy importante basarnos en un diagnóstico, en lo que el país ha avanzado, para proyectar hacia dónde tenemos que seguir. ¿Tú te refieres en cuanto a dinero, en cuanto a situación económica, situación social? A ver, yo creo que hay nivel de desarrollo. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué sentido? Para precisar, por ejemplo, hay 3 procesos que son comunes a la región de América Latina que impactan en la educación. Uno es la masificación, que a veces este es un concepto medio peyorativo, pero el aumento de cobertura en educación, que es muy simple, más alumnos entrando a los centros de formación técnica, a las universidades, a los institutos. Un segundo proceso tiene que ver que esto ha sido posible en América Latina por la provisión mixta. ¿Y qué es la provisión mixta? No solo las universidades del Estado, sino que también la inclusión de las universidades privadas. ¿Ya? Si y un tercer nadie. Efectivamente. O sea, cerca de un 50% de la matrícula universitaria está en universidades privadas. Bueno, y un tercer elemento tiene que ver con la internacionalización. ¿Ya? Y eso es una realidad y también pasa a ser un desafío. ¿Por qué? Porque las fronteras del conocimiento hoy día son mucho más líquidas y los alumnos a través de la red se relacionan con el mundo. Tenemos universidades, por ejemplo, hay una universidad en Suecia que es una universidad que es de alto prestigio y que es fundamentalmente online por un tema de clima. Entonces ellos están aislados por la nieve, pero se proyectan al mundo a través de la red. Entonces hay que pensar de una manera distinta. Entonces, esos son súper interesantes. Exactamente. Entonces, esos son 3 fenómenos comunes. Y lo segundo, que tiene que ver con los desafíos. Hoy día, ¿en qué estamos discutiendo? O sea, hoy día yo leía en la prensa que el Consejo de Rectores no está de acuerdo con que el gobierno tenga los sistemas de admisión y los sistemas de selección, por decirlo de alguna manera, a los estudiantes. Que a mí me parece muy razonable. O sea, yo quiero saber en qué parte del mundo es el ministerio el que selecciona a los alumnos. Son las universidades quienes seleccionan la gratuidad. Por supuesto. Entonces estamos discutiendo la selección, que si la gratuidad o no la gratuidad, que si basamos del 5º decile al 6º decile. O sea, yo creo que nadie sabía qué eran los deciles, hoy día todos lo sabemos. Bueno, pero ¿dónde están los temas de fondo? Y aquí yo les quiero poner algunos puntos que yo creo que son interesantes para la discusión. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cuánto se demoran nuestros alumnos en titularse? Si el problema no es que entren o no entren, no es que sea gratis o sea pagado. El problema es cuánto se demoran en terminar su carrera. Bueno, en promedio, los países de América Latina tienen tasas bastante peores, digamos, que los países desarrollados. Especialmente Argentina, ¿no? Sí, Argentina. Por eso. Argentina está dentro también, bueno, tiene que ver los mejores países que están mejor que nosotros incluso, es México, Perú. Perú ha tenido una expansión importante en términos de educación superior. Pero, por ejemplo, nuestros estudiantes, a ver, si el promedio de América Latina es 1,86, nuestros estudiantes se demoran en terminar 1,4. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestros estudiantes se demoran un 40% más en terminar la carrera. O sea, si la carrera tiene 5 años, 10 semestres, se demoran 4 semestres más, o sea, 2 años más. Entonces usted entró a estudiar, no sé, ingeniería comercial que dura 5 años y en vez de sacarla en 5 años, la saca en 7. Entonces, ¿cuál ha sido como el incentivo? Porque pasan varias cosas. Uno, que los alumnos reprueban. Y de repente, reprobar un ramo significa que te quedas un semestre. Claro, un semestre completo. Hay trabas en las titulaciones de repente. Por ejemplo, la tesis. Lento, un año más. Tú piensas que el estudiante va a hacer la tesis o el trabajo de investigación o el seminario en un semestre. Y el alumno no lo hizo en un semestre. El alumno se enfermó, el alumno suspendió.
son distintas cosas que le pasan al estudiante. O sea, por ejemplo, ya el alumno puede estudiar gratis, pero necesita recursos para comprar materiales, para comprar libros, etcétera. Entonces, son distintas cosas que van atrasando a los estudiantes. Entonces, bueno, y además que tienen que pagar la universidad también, por supuesto. Si están en una universidad privada, el costo es más. Pero además hay desorientación por parte de los muchachos, porque muchas veces entran a una carrera y dicen esto no es lo que me gustó, entonces se cambia. Ahora, si él tiene que pagar y si él está juntando su plata para pagar, es muy distinto, así la cuestión es gratis. Eso es bien importante porque, a ver, hasta hace 2 años atrás no tenemos las cifras con gratuidad, que yo creo que va a ser muy interesante revisarla. 1 de cada 3 estudiantes que ingresaba a la educación superior desertaba. O sea, la cantidad, 1 de cada 3 de primer año. Por lo tanto, la cantidad de recursos. Es bastante complicado que un niño entre 17 y 18 años, que es cuando salen de la educación secundaria, tenga que decidir su vida. La vida completa que le sigue, que 40, 50 años más, tienen que decir en ese momento voy a estudiar tal cosa, sin tener pero es que mucha eso claridad. Tiene que venir también de los colegios, una orientación que tiene que venir desde el proceso, debe ser parte del proceso de formación, porque a todos nos pasó igual, ¿no? A todos nos pasó. Claro, y yo creo que es difícil eso. Ese es otro desafío, o podríamos ponerlo dentro de los desafíos de calidad, porque los primeros tienen que ver también con calidad, pero también tienen que ver con retención, de cómo seleccionan a los estudiantes. Sí. Pero lo que tú planteas es muy importante. Nosotros tenemos currículum muy rígidos. Tenemos carreras de ingeniería de 7 años. Entonces, hay una discusión que se llama sobre un marco nacional de cualificaciones, que en el fondo lo que hace es establecer grados, ¿no? Entonces, por ciclos. Un poco lo mismo que se ha hecho en el sistema escolar, en que tú tienes niveles de logro, trayectos de formación, esto es lo mismo. Entonces tú dices, mira, en tantos años tú puedes sacar una licenciatura, en tantos otros un título profesional, y en tantos otros un magíster, y en tantos otros un doctorado, que es básicamente el modelo Boloña. También hay modelos como el que se mira mucho en Chile y lo hace mucho el ministerio, que es el modelo australiano. Entonces tú estableces grado. Entonces tú no entras a ingeniería civil industrial o a ingeniería civil en computación, tú entras a ciencias. Claro, ¿ya? Claro. Entras a disciplinas. Entonces cursas una cierta cantidad de asignaturas. Exactamente. Entonces tú entras a ciencias y luego dices, mira, entras al área, no sé, te voy a inventar ciencias sociales, y después tú dices, mira, no, en realidad yo me voy a ir a Derecho, o me voy a ir a Trabajo Social, o me voy a ir a Sociología, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con un cambio en la estructura curricular. Y esa discusión en Chile... cambio en la estructura que tú dices, en este momento estaba viendo, esta semana nomás, había una propuesta que era del ministerio en que querían unificar física, química y biología, creo, y que sea un solo ramo. En los colegios. En los colegios. ¿Cómo vas a llegar a la universidad teniendo un ramo que sea ciencia? Con todo eso, no, yo lo encuentro. A ver, eso pasan 2 cosas. Uno, por ejemplo, Boloña, que partió el año 2003, recién ahora se está instalando con altas complejidades y todo, pero cambia una estructura a ciclos, ¿no? A ciclos más cortos, en que los profesionales se demoran menos en salir al mercado laboral y son más amplios. Esto significa, y tú lo has planteado muy bien, en que dejemos de pensar en políticas de gobierno y pasemos a pensar en políticas de Estado. Y cuando tú piensas una política de Estado es hacia donde quieres movilizar, en este caso la educación superior, en 10, 15, 20 años más. Entonces, si tú quieres cambiar los ciclos educativos, eso tiene que ser, no puede ser, que vamos a partir por glosa presupuestaria. No, esto no se puede hacer a la rápida. Se tiene que pensar, porque por mucho que el Ministerio haya avanzado, por ejemplo, en la definición de un marco nacional de cualificaciones, en el desarrollo de sistemas de créditos transferibles, tienes que tener una estructura institucional, tienes que tener musculatura en las instituciones. O sea, no puedes llegar y decir, mira, vamos a cambiar los ciclos, si es que no tienes normativa que lo regule, instituciones que lo avalen. Si no, pasan cosas, como nos han pasado muchas, en que, por ejemplo, no sé, se instala una figura, un interventor universitario, que no tiene las atribuciones, que la institucionalidad... Que no tiene la capacidad. Y que ¿Fue un error partir esta reforma por las universidades? A ver, mira, lo primero es que hay desafíos que tienen que ver con el sistema escolar y con la primera infancia que no están resueltos.
¿ya? Indudable. Hay ¿Cómo van a llegar a la universidad cuando no están preparados? O sea, hay un tema que tiene que ver con, o sea, para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento económico. Y la caja fiscal no es infinita, por lo tanto tienes que priorizar, ¿ya? ¿Quiénes llegan a la educación superior? Y ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento importante. Nosotros hemos mejorado nuestros indicadores de número de alumnos que ingresan a la educación superior, hemos aumentado la cobertura, somos uno de los países que más lo ha hecho en América Latina, pero también no hemos resuelto, es como que no hemos resuelto lo que pasa en el sistema escolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas deudas del sistema escolar pasan a la educación superior. Entonces, la educación superior se tiene que hacer cargo de la débil formación de los estudiantes en los niveles anteriores, ¿no? Y tampoco yo creo... El resultado no está siendo bueno, pues si tú dices que 1 de cada 3 está abandonando. De primer año, sí. En primer año, eso significa un año también de financiamiento, y el financiamiento caro. Lo que pasa es que... Y todos esos informes que existen de que los chilenos y los jóvenes salen de la universidad y no entienden lo que leen. Por ejemplo. Entonces, profesionales de distintas áreas que no entienden lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí, mira, hay un tema que tiene que ver con los indicadores de equidad, ¿no? Que son como los de cobertura, que es mucho más fácil y podríamos decirlo desde la política pública para un gobierno, decir, mira, vamos a aumentar la cobertura y estamos atendiendo a 10 y vamos a atender a 20. Eso es mucho más fácil. Cuando tú hablas de indicadores de calidad, en que efectivamente tú haces una mejora en el proceso formativo, eso es mucho más difícil de medir y mucho menos visible políticamente. Por lo tanto, aquí, en mi opinión, lo que se ha hecho es partir una reforma desde el financiamiento, ¿ya? Y lo único que... porque ni siquiera es financiamiento, porque si nosotros revisamos el financiamiento fiscal, que la Contraloría ha sacado los informes de cuántos recursos se destinan a las instituciones, o sea, son muchos los recursos que destina el Estado a las distintas instituciones. Sino que aquí tú dices, bueno, pero para que el alumno no pague. No, si ese no es el problema. Si el problema es confundimos fines con medios. Entonces tenemos como fin la gratuidad. No, pero ¿para qué queremos que sea gratuita? Eso tiene que ver con el análisis que tú hacías al partir del programa, que planteaba que era importante decir dónde estamos parados. ¿Tú crees que eso se ha hecho en materia del proyecto de reforma, de la reforma que se está aplicando? Claramente no. Y si podríamos decir que si hay algo en que estamos de acuerdo, es que todos estamos en desacuerdo con esta reforma, por distintas cosas, porque si tú ves, por ejemplo, ¿dónde está, nosotros que le estamos hablando a la gente del norte, dónde está el foco en las regiones? A ver, no hay foco. Entonces tú tienes proyectos que se han hecho en periodos pasados, no sé, por ejemplo hay proyectos de innovación que se han hecho en el norte asociados al clúster minero, otro al desarrollo acuícola, pero no hay, se necesitan que esos proyectos que han partido se desarrollen. Entonces, a ver, ¿dónde está la mirada de desarrollo regional asociada al desarrollo de capital humano avanzado? ¿Y ustedes como Universidad San Sebastián tienen, en el norte, tienen filiales? No, nosotros la Universidad San Sebastián es centro-sur. Nosotros tenemos sede en Santiago, por supuesto, partimos en la ciudad de Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt. ¿Y no piensan ir al norte? No, porque las universidades tienen sus estrategias y sus planes de desarrollo y su área de desarrollo. Nosotros estamos centrados en el centro-sur. Por lo tanto, para nosotros es muy interesante las universidades del norte porque nos permiten hacer alianzas. Hacer alianzas. Claro, uno hace alianzas con las universidades, no solo con las que están dentro de su región, sino que también con otras porque hay una expertise. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, hace unos días salió un ranking internacional que el Times Higher Education, que es como uno de los más nombrados. Y dentro de las 50 mejores universidades de América Latina hay 15 universidades chilenas. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? No las vamos a mencionar, pero de las 15 hay universidades estatales, hay universidades del Consejo de Rectores y hay universidades privadas. Por lo tanto, hoy día que una universidad sea privada, sea pública, no es garantía ni de no calidad ni de calidad. Entonces, hoy día hay que pensar en generar alianzas entre las instituciones, dejarnos de repente de esta competencia un poco... Disculpa, ¿y cómo se generan las alianzas? ¿De qué manera? Lo que pasa es que eso es una política de gobierno, en que tú dices, mira, vamos a tomar el clúster minero, o vamos a tomar el clúster acuícola, o alguno de los clústeres que están definidos por las áreas de desarrollo productivo, que no nos la inventamos nosotros, esta es una cosa que hace Corfo hace muchos años.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que efectivamente haya transferencia, innovación y generación de conocimiento aplicado? Porque ¿qué es lo que nos pasa a las universidades? Muchas veces nosotros tenemos muchos académicos que investigan muchas cosas. Las investigan, publican los papers y nosotros estamos muy contentos porque mejoramos los indicadores. De hecho, la San Sebastián está muy contenta porque aparecimos por primera vez en el ranking Shimago. Pero ¿cómo hacemos para que esa generación de conocimiento efectivamente sirva para mejorar la calidad de vida de las personas, para que sirva al desarrollo regional? Un aporte al desarrollo. Exactamente. Claro. En este último tiempo se ha estado viendo bastante información sobre investigación científica de chilenos que están haciendo en medicina, en remedio, tratamiento del cáncer y cosas bien novedosas. Pero no sé quién los apoya, cómo funcionan ellos, porque de pronto tú ves varias universidades que están destacándose en eso. O sea, el Estado hace, dentro de lo que es fondos de innovación, Chile en realidad destina un porcentaje muy bajo del PIB, que es un 0,34%, que eso está muy lejos del promedio de los países de la OECD. Sin embargo, somos los primeros dentro de América Latina en el ranking de innovación como país innovador. Pero el problema es cómo se hace esa transferencia para que efectivamente yo leía, no sé, hace 2 días en el diario de un investigador que le agregaba, pepas de uva, ollejos de uva al pavimento y que duraba un 30% más. O sea, usémoslo, no se oxidaba y no se desmoronaba. Eso es ilícito. No es práctico. Porque, es práctico. No, porque yo ayer lo comenté con una persona que tiene una fábrica de cemento. Entonces decía, pero qué bueno. Me decía, pero ¿cómo va a ser posible que se pueda poner pepas o uvas? Imposible. Bueno, pero si eso tiene investigado, a lo mejor sí se puede. Sí, se puede. Es que ahí pasan 2 cosas. Eso tiene que ver que a veces los investigadores investigamos cosas muy específicas y que no tienen vinculación con algo, y por eso es tan importante este vínculo. O efectivamente tienes una investigación como esta que es muy interesante y los otros dicen, pero ¿cómo? Si esto no es posible. ¿Cómo se puede hacer? Claro. Y eso pasa porque trabajamos separados. Entonces, sí, el gobierno tiene una responsabilidad, sobre todo en las regiones, de decir, miren, ¿saben qué? En esta región que tenemos un clúster de esta naturaleza, no es solo que la universidad se junte con no sé qué y que sea no, esto tiene que ser una estrategia de desarrollo regional. Claro. Y eso es cambiar la lógica, porque también a la gente muchas veces no le gusta juntarse con la universidad porque dicen, no, estos señores que hablan en enredado. Entonces, entonces, o ver la cosa Pero yo me refiero, ponte tú, al tema de las agrupaciones gremiales empresariales, qué sé yo, la SOFOFA, la ¿cómo se llama? La CPC, Sonapec. Ustedes como universidades me imagino que tienen que tener un contacto con ellos. Sí, lo que pasa es que, mira, pasan varias cosas. Uno, nosotros como universidad tenemos muchísimos proyectos vinculados a la región, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, tenemos en el área de odontología, nosotros trabajamos mucho con las comunidades. Eso se hace en las universidades desde una dimensión que se llama vinculación con el medio. Eso nosotros lo hacemos mucho como responsabilidad social. Nosotros somos no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿por qué? No es lo mismo, porque cuando tú la responsabilidad social es cuando yo como empresa tengo una relación con la comunidad y beneficio. Cuando tú hablas de la vinculación con el medio, tienes una cosa que se llama co-construcción, que quiere decir que yo apoyo a la comunidad, pero la comunidad a su vez me retribuye a mí. De cierta manera me hace una retroalimentación. Lo hacemos juntos y esa es una conceptualización distinta, porque la gente también siente que no es que a mí me vengan a dar no, esto lo hacemos juntos. Entonces eso es distinto. A mí me gustaría saber desde tu punto de vista universitario cómo se proyectan hacia el futuro en consecuencia de que existen, por decirte, en una universidad 30 carreras lineales que te llevan a cuestiones específicas, qué sé yo, abogado, dentista, médico o periodista o lo que sea. Pero resulta que el mundo está cambiando, la forma de aprender, la forma de relacionarse. Si tú miras la empresa o si tú miras unos entrevistados que hemos tenido anteriormente en este programa, las grandes empresas, las grandes industrias están terminando y están apareciendo otras. Resulta que el hombre más rico es el que tiene que ver con Amazon, que tiene que ver con computación, que tiene que ver con relación
de la sociedad de forma absolutamente diferente de lo que ocurría 30 años atrás. Y esa reforma, ese cambio que es fundamental, se está viendo en las universidades y en las carreras tan rígidas. A ver, aquí hay un tema que es lo que podríamos definir el marco regulatorio, ¿no? Nosotros las universidades, las carreras tienen que cumplir una cantidad de horas, tienen que cumplir una cantidad... El Estado te obliga a hacer exactamente, hay ciertos estándares. Y ahí yo quiero decir, sí, a mí lo que me parece que es acertado en términos del proyecto que se está discutiendo, tiene que ver, uno, con la obligatoriedad de la acreditación, porque hasta hoy día la acreditación es voluntaria. Claro, ¿ya? Fundamental la yo creo que eso es muy importante. Y lo segundo que yo creo que es muy importante señalar es que se pasa a una acreditación integral, que se llama, que quiere decir que hoy día tú, si quieres, puedes acreditar docencia, pregrado y gestión institucional. Y el resto, que son vinculación con el medio, investigación y posgrado, son voluntarios. Entonces tú tienes que acreditar completamente como universidad. Esto también tiene a la base una idea de una universidad como universidades complejas, pero más allá de eso, se mira la universidad integralmente. Claramente nosotros seguimos con las carreras tradicionales, pero yo celebro, hay algunas universidades, por ejemplo, que han sacado ingeniería en diseño de videojuegos, que es una carrera nueva. Claro. Y hay otras que... Ahora, pasan dos cosas. Uno sí tiene que mirar lo que tiene que ver con los clústeres. Pero lo que no es posible hacer, y ahí hay una crítica que yo quiero hacer claramente a esta reforma, o sea, el ministerio, si no son capaces las empresas, menos el ministerio va a ser capaz de proyectar cuántos psicólogos vamos a necesitar en 10 años más. Claro. Eso es imposible. Mucho, por lo tanto... Y psiquiatras también. Psiquiatras más. 5 años atrás o 6 años atrás había una crisis total de enfermeras en los hospitales. Ahora hay una... Está lleno de enfermeras. Está lleno, y no tienen dónde trabajar, o sea, ya no tienen capacidad. Faltan médicos. Ahora faltan médicos especialistas. Una pregunta que bien, no sé si llamarla simpática o qué, pero definitivamente hay tanta gente de la tercera edad que dejó de trabajar y que quiere estudiar, que quiere seguir una carrera. Eso se está dando en la universidad y la universidad está acogiendo a esas personas. Mira, aquí es bien importante este tema porque nosotros tenemos una deuda con los que son mayores. Por ejemplo, si nosotros vemos en un tramo, no voy a llegar todavía a los adultos mayores, pero por ejemplo entre los 25 y los 29 años hay cerca de un 50% de estudiantes que entre los que no terminaron sus estudios, que es como un 30% y un 20% que desertó. O sea, hay una mitad que completó solamente. ¿Ya? Y en los tramos superiores existen muchas personas que están en el mercado laboral hoy día y que no han completado sus estudios. Y ahí las universidades, mira, ¿qué es lo que pasa? Que las universidades somos un poco reacias y no porque no queramos, sino que somos muy cuidadosas en lo que tienen que ver con los programas, por ejemplo, que se llaman se llaman prosecución de estudios, es el nombre real, que son estas personas que tienen estudios técnicos, que pasan y hacen una carrera en menos años, por decirlo de alguna manera, o en jornada vespertina. ¿Por qué? Porque como la acreditación de carreras, que está muy bien, tiene que acreditar esos programas, no son tan valorados, o sea, como que cuesta un poco más. Había una universidad que sacaba periodista en 3 años, en 2 por años. ejemplo, entonces hay un tema que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, o sea, los programas que se den efectivamente. Ahora, es un área de expansión, o sea, lo mismo que el área de los posgrados, o sea, la cantidad de personas con posgrado muy baja. La Universidad Católica tiene para tercera edad facilidades para la gente de la tercera edad. Lo que pasa es que yo creo que la gente de la tercera edad que quiere estudiar es porque tiene un desarrollo no profesional, quiere un desarrollo intelectual, quiere mantenerse vigente, eso es distinto. Y eso, yo creo que eso sí yo lo dejaría libre al mercado. Yo creo que la política lo que se tiene que orientar es a proveer el capital humano avanzado que requiere el país para su desarrollo. Ese es el foco de la política. Es como para especializar más a la gente de la tercera edad. Ahora, los que ya tienen una carrera y que quieren además perfeccionarse en algún tipo de campo, y eso se lo ofrece la Católica. No así, por ejemplo, como yo te señalaba, esta cantidad de gente que no ha terminado entre los 25 y los 29 años. Eso es muy interesante lo que dices tú. Ese 30% que no ha terminado.
tenemos una responsabilidad con esa ¿Y gente hay como país. para incentivar a esta gente para que Lo que pasa es que ellos pueden, de acuerdo a los instrumentos que existen hoy día en el sistema, ellos pueden acceder a gratuidad si es que cumplen los requisitos, pueden acceder a crédito con aval del Estado, o sea, ellos pueden acceder a los instrumentos de pero financiamiento. Derecho, por ejemplo, tienen que empezar a estudiar desde primer Lo que pasa año. es que Derecho sí, lo que pasa es que hay limitaciones en las carreras, o sea, Derecho no hay ninguna posibilidad de que se convaliden. Más fácil ser notario en este minuto. ¿Cuántos alumnos tiene la Universidad de San Sebastián? En total 30.000, somos de las grandes. ¿Y qué han acogido ustedes o qué adaptaciones han hecho en relación a los clases? Mira, nosotros primero, el 50% de nuestros estudiantes, nosotros tenemos un foco en las áreas de la salud. ¿Ya? Ese es un área muy importante, tenemos muchas especialidades médicas, tenemos también en el área, principalmente en el área de la formación de la salud. Creo que ahí marcamos un liderazgo. Lamentablemente, Ana Luz Durán, ya hemos terminado este programa, una conversación muy interesante y nos ha permitido dar más luces o algunas luces respecto de dónde estamos parados en educación. Nosotros volvemos la próxima semana con otros interesantes invitados. Aquí finaliza una nueva edición de El Péndulo, un programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, con las periodistas Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda.